Buen día para todos. Un saludo desde Asunción, Paraguay. Soy María Adelina Molina y estoy contenta de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y reflexión sobre conocimiento espiritual a la luz de la obra de Cristo. Y de más contenta hoy porque recibimos a una gran servidora del Maestro, una eh, amiga que desde el día uno en que empecé todo este desafío de la difusión de nuestra obra, ella me dijo sí y me acompañó y me orientó en las dificultades de la tecnología que yo tenía. Ella es Alejandra Sáenz, la recibimos con mucho cariño. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Ay, sí. Buen día, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, contenta de estar acompañándote nuevamente el día de hoy. Al fin, después Sí. de tantas veces que hemos intentado y por temas de diferentes dificultades no habíamos podido realizarlo, así que aquí estamos, gracias a Dios. Sí, gracias a ti por tu tiempo, por darnos ese espacio, porque sé que tenés muchas actividades cada vez más, estás cada vez más apretada por todos lados y es difícil cubrir la vida diaria con esta misión que, que nos, que nos da el maestro, ¿verdad? Porque es todo divino, todo mágico, como solemos decir. Y contanos, Ale, la gente ya te conoce y porque ya te tuvimos en el programa, pero ¿puedes contarnos algunos avances que has tenido, algunas vivencias nuevas en el transcurso de este tiempo en tu vida durante este año? Durante este año, bueno, han pasado hartas cosas bonitas, mucho crecimiento, harto trabajo. Eh, Mira, lo referente al trabajo espiritual, el estudio y el avance con el estudio de la obra de Cristo, nosotros hemos sentido, yo hablo en general porque converso mucho, compartimos y analizamos mucho lo que nos está ocurriendo junto con Aquiles, Ceci, Olguita, bueno, las personas del grupo, la gente, Clau Matiz, Elcita, contigo, diferentes personas, mucho contacto con Paola, que Paola ha estado conmigo desde un principio, fue con quien me acompañó y me ayudó a partir con todo el tema de la difusión. Y nos vamos dando cuenta que nuestra vida va cambiando pero para bien. Ahora, normalmente uno piensa para bien que uno va a hacerse millonario, va a tener la vida lista, todo solucionado sin ningún problema, y no es así. Los problemas siguen, las situaciones difíciles, incluso a veces más difíciles que antes. Pero nos hemos dado cuenta que estamos en un proceso de maduración. No tengo otra forma más que llamarla, que es maduración del conocimiento que hemos estado recibiendo. Yo no digo que estemos completamente maduros, sino que vamos en ello, pero estamos un poquito, un peldaño más arriba de cómo estábamos antes, cómo partimos. Vamos de a poquito encontrando cambios y más cambios que nos llaman la atención, que los comentamos bastante, que nos llevan a tomar conciencia de cómo fluye todo el conocimiento en base al amor en cada uno de nosotros. La información se encarga de una manera muy mágica, porque no tengo otra forma de hacer las conexiones necesarias para abrir el mundo que uno tenía guardado dentro de sí mismo. Y empieza uno a recordar, porque yo creo que es eso, recordar todo lo que tenía guardado y que tanto buscaba alrededor mío y estaba dentro de mí. Entonces, nos lleva a, por ejemplo, ante situaciones un poco más rápidas, un poco más difíciles a veces, que antes llegábamos y reaccionábamos, y después teníamos que hacernos cargo de la responsabilidad de lo que habíamos hecho.
Muchas veces esas reacciones bruscas nos traían problemas. Ahora nos está permitiendo tomar un poco de distancia al respirar, tomar un poco de distancia de la situación y poder llegar a decisiones mucho más sabias, más tranquilas, más armónicas, sin dañar tanto a otras personas. Muchas veces ocurre, a veces hay mucha tensión, y también cuidándonos a nosotros mismos, logrando comprensiones mucho más maduras. Por eso yo digo, nosotros al final, ¿qué estamos haciendo? Abriendo acá un canal donde nos entregan información porque nos llega o encontramos dentro de nosotros mismos cosas que antes jamás habíamos analizado, puntos de vista diferentes, ideas nuevas. Eso ocurre. ¿De dónde le llegó, por ejemplo, de dónde le llegó a la Ale? No lo sé. Normalmente en los programas, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos ponemos, nos encomendamos, hacemos una oración previa, pedimos la asistencia y que pongan las palabras en nosotros para poder analizar la lección, la información, el conocimiento que estamos trabajando y que llegue de la mejor manera posible a las personas que nos están escuchando. Y empieza de una forma muy bonita a fluir la información. Entonces, al final, lo que antes inicialmente la Ale se sentaba, analizaba, estudiaba, dejaba todos los puntos anotados a tratar, de a poco fue soltando, soltando y soltando. Ahora uno llega y yo me, me permito no leer previamente porque me interesa mucho investigar en el momento. Y es, ¿cómo vas a investigar en el momento? Investigar dentro de mí qué ocurre, qué resuena para entregar. Que es una forma de permitir, sin intervención, que la información fluya de lo que se necesita entregar. Y eso lo hemos conversado mucho con Aquiles. Aquiles igual está trabajándolo así. Con Ceci también, que Ceci en un principio estaba como todos nosotros, con el tema de que todo llegue bien, de planificar, de ordenar bien, una sesión, una reunión, un programa, y ahora está soltando, soltando, y es maravilloso cómo fluye porque la gente siente, y uno también se da cuenta, siente que lo que llega resuena en uno. Entonces, eso es lo hermoso, cómo se entrega el conocimiento, cómo uno va descubriendo dentro de uno mismo en conexión con el Padre. Y lo otro que ha ocurrido que tiene que ver ya con el trabajo personal, con las meditaciones y con permitirse abrir los canales que uno mismo tiene, herramientas que uno puede utilizar. Y es tener una mayor conexión, recibir mayor información, canalizaciones han comenzado a ocurrir escritas en forma más constante en cada una de las meditaciones que realizamos. Me llega un mensaje principalmente de los guías que están trabajando conmigo, pero también me ha llegado información respecto de la Madre María, de Jesús. Son diferentes sensaciones, son muy bonitas. O sea, yo la primera vez que empecé, la paz sea con vosotros, y yo sentí una sensación súper, estaba aquí misma sentada, y empecé a perseguir ojos, y dije, ¿quién me habla tan dulcemente? Y empecé a mirar dónde está, porque a mí me pasa eso. Y empezó a hablar de una forma tan cariñosa, tan así como de acoger, de tanto amor, y era la Madre María. Entonces, yo comprendo cuando hay personas que canalizan y comentan, y se emocionan, porque es una dulzura que es muy bella. Bueno, y así fuimos trabajando esto. En mi caso, el tema de escuchar información a mí me habían dado antes, pero no tanto tan específico como es ahora. El año pasado, yo al conocer al grupo de Aquiles, yo iba a entrevistar a Aquiles primero, esto fue así. Iba a entrevistar a Aquiles como entrevisto a todas las personas, las busco, y digo, oye, soy la Ale, tengo un canal, ¿Quieres hacer una entrevista? Dicen, bueno.
Y cuando yo invité a Aquiles, me dijo, bueno, me avisaron, me dijeron, él va a trabajar contigo. Yo, cri, cri, persiguiendo ojos, porque yo dije, ya, he entrevistado a muchas personas y nunca me habían dicho eso. Y lo dejé porque no se lo iba a estar comentando, y menos en ese momento, si recién estábamos hablando de concretar una reunión, una entrevista la primera. Pasaron los días y mi salud me jugó en contra y no pudimos realizar la entrevista, y yo estuve muy grave en el hospital. Y en ese momento, cuando ya yo fui operada de urgencia, y después cuando estaba en recuperación me empezaron a hablar de que yo ingresara al grupo donde estaba Aquiles trabajando. Aquiles tiene el grupo de Telegram de estudio de la obra de Cristo, que ingresara a ese grupo. Me decían, coméntale las cosas que te han pasado. Y yo, ya, así como que me están pidiendo. Lo encontraba así, decía, esa cuestión es como de ego, ¿no? ¿Hasta dónde? Me decían, no, si es para que te conozcan y se acerquen, conversen contigo y entiendan lo que te ocurre, y esto van a comprender. Así que al final, a mí me costó mucho, pero al final solamente les conté una historia, nada más, para conversar, no sé, y empezamos a hablar. Y después me dijeron que, ellos, porque había un grupo donde estudian y hacen eh, el trabajo de meditación. Hacían 2 meditaciones semanales, estudian todos los días las lecciones, o sea, son muy aplicados. Y me dijeron, ellos están listos para poder comunicarse con nosotros, pero tienen 2 temas por medio. Me dijeron, tienen miedo a interferencias, de que se metan otros seres a la comunicación, y el tema de la confianza en sí mismo, de creer que ellos pueden hacer eso y pueden lograr esa conexión. Entonces me dijeron, enséñales la forma que tienes de meditar. No sé, ¿te acuerdas, María Adelina, que es armar un lugar de protección, un lugar ideal? Y de ahí tú le enseñas en dos meditaciones solamente, y ellos después sigan, porque eso es personal, uno no va a estar dirigiendo nada, así, solamente entregarles herramientas para que ellos se sientan más seguros y vean cómo fluye. Eso fue en mayo. Junio, julio, agosto, y yo me cuestionaba y decía, ¿cómo? Yo le conté a Aquiles me dijo, ya, pues al tiro. Y igual me daba cosa. Bueno, obviamente después de la operación pude entrevistar a Aquiles, pasó el tiempo. Y yo me cuestionaba mucho, pero empecé a integrar el grupo y hacer los trabajos de meditación y todo. Pero me daba mucho nervio decir, oye, vengo, yo les voy a explicar esto. Y lo sentía como me daba muchas cosas, como vergüenza, como patudez, no sé. Yo me pasaba todos los rollos de la Ale. Hasta que, bueno, entre medio yo tenía que quería entrevistar a Rodolfo Fuenzalidas, pero a mí me daba mucha cosa entrevistarlo solo, y yo les comenté eso en la reunión. Dije, a mí me da cosa entrevistar solo a Rodolfo Fuenzalidas porque, no sé, me daba mucho nervio, y ahí saltó Aquiles y me dijo, yo te ayudo. Y así empezó, y al final empezamos a hacer una práctica para empezar a transmitir en vivo, en directo, porque antes yo solamente hacía grabaciones, y al final decidimos empezar a estudiar la obra directamente con Aquiles, y así partimos el trabajo con él. Bueno, pasaron los meses, después entrevistamos a Rodolfo, y resulta que ya en noviembre me seguían diciendo, convérsale a las personas que ellos tienen que canalizar, o sea, tienen la opción, están listos, están deseosos arriba de poder conectarse, entregar información, si ellos quieren. Entonces, pero hay que darles la oportunidad, y eso me decían, pues no te quedes ahí. Entonces le volví a comentar a Aquiles, y Aquiles me dijo, mira, hagamos lo siguiente, si te da tanto nervio, probemos conmigo, veamos si resulta, y si sale todo bien, se lo comentamos al grupo y hacemos el trabajo y le enseñamos. Así que hicimos una meditación, yo me acuerdo que duró como 15 minutos esa meditación, fue muy cortita. Y fue muy bello porque Aquiles de inmediato pudo conectarse directamente, pudo comunicarse con su yo superior, me acuerdo que también con su guía, y empezaron a dictarle. Me dijo, me están dictando, y estaba con el celular en la mano, porque él estaba con su celular y yo estaba con el computador. Me dijo, me están dictando, no tengo dónde escribir. Le dije, escribe en el mismo celular, así que ahí me hacía yo le veía el dedo, y escribió, y iba dictando, así que yo escribía lo que él decía igual. Fueron 3 planas.
Y ahí me dijo Alejandra, nosotros analizamos la obra todos los días. Y yo, previo al análisis, yo hago una investigación. Y me pongo a revisar y busco harta información para hacer un análisis lo más completo posible. Entonces eso le quita tiempo y busca y todo hacia afuera, busca la información para responder el análisis de... Entonces trabajo así. Y hoy día no alcancé a hacer ese análisis, todavía no lo había hecho. Y me dictaron toda la reflexión del párrafo que había que analizar. Estaba tan contento, pero tan feliz que lo publicó. Me dijo, yo Alejandra siempre había buscado poder comunicarme y lograr esto. Así que lo comunicó y le dijo al grupo, aceptaron. Me acuerdo que eran como 9 personas en la primera sesión, primera meditación. Y de ahí, de las 9 personas, creo que 7 pudieron conectar y empezaron a escribir. Y era tan hermoso que se emocionaban, cómo fluía la información, cómo les llegaban los mensajes. Fue muy lindo. Y luego de eso hicimos otra sesión más de meditación y listo, pues ellos empezaron sus caminos, unos antes, otros después, unos dejaron un poco y después retomaron. Y así ha ido pasando el tiempo y bueno, tú has visto en el grupo cómo muchos están compartiendo la información, están entregando los mensajes, están muy conectados, son mensajes hermosos, que al final estamos empezando a juntar la información para darle un orden con fecha, un sentido y que quede registro de ello, que eso a mí también me lo dijeron. Y en el caso mío, desde marzo de este año, porque el año pasado con las meditaciones, a mí me empezaron a dictar poemas, historias muy bonitas. También me hablaron de Aquiles, me contaron cosas y Aquiles estaba haciendo la meditación al lado. Todo lo que él veía en la meditación, que él hizo un dibujo, a mí me lo estaban dictando en historia. Pues tenemos esa conexión, es muy bonita. Y ya en marzo tuve un sueño donde fue el 7 de marzo, la madrugada de ese día, tuve un sueño donde Jesús aparecía en un lugar como en un cerro, donde habían escalones de cristal, eran como de vidrio, espejo, cristal, como de agua. Era muy lindo. No eran muy grandes, eran pequeños peldaños, pero eran varios hacia arriba. Y él me decía, dame la mano, porque tienes que salir de ese lugar y tienes que subir conmigo y trabajar desde acá. Entonces yo le daba la mano y subíamos. Al despertar yo dije, me voy a morir. Porque si Jesús quiere que me vaya a donde está él, uno piensa, dije, ya aquí sería todo lo mío, me voy a morir. Pero después en la meditación de ese día, volvió a aparecer de la misma forma. Me tomó la mano y me empezó a dictar. Y escribí mucho, pero fueron muchas planas. Y escribí un mensaje para mí, un mensaje para el grupo, fue muy hermoso. Me acuerdo que después el día domingo, porque eso fue un viernes, el día domingo en el grupo, volvió a aparecer y hizo lo mismo, me pidió la mano para subir y me llevó a subir esos escalones. Y de ahí en adelante, en cada meditación he estado recibiendo mensajes escritos, me hablan de todo, desde temas que tienen que ver con mediunidad, meditación, respiración, alimentación, el tiempo, la relación del tiempo, el movimiento, los procesos de la vida, las transformaciones que van a ocurrir, cómo está funcionando el universo ahora, hasta lo que hacen las hojas, las flores, cómo va a cambiar el ADN de nosotros, no sé, porque tú has visto que hay muchas flores, el logo de los 2 canales que tengo son flores, y pues yo no entendía por qué dibujaba tanto espirales, flores y cosas así, porque tú mirar aquí en mi patio, toda la muralla está llena de grafitis de espirales. Entonces, a mí me han dicho que nosotros cuando en el núcleo del ADN, supongo que es eso, son como las alas de una libélula, 2
alitas para allá y 2 alitas para acá. Así se ve, ¿cierto? La parte del ADN. Dice que eso se va a multiplicar y va a transformarse como en una flor porque van a aumentar las capacidades. Yo no creo que eso sea de aquí a mañana, yo creo que esto es un proceso, ¿ya? Pero se va a llegar a eso y eso quiere decir que se van a amplificar nuestras capacidades. Me hablaban mucho del número 14, yo no entendía por qué, me decían el número 14 es muy importante. Desde un principio, hace muchos años que me vienen hablando del número 14, eso no lo he comentado en otros programas. Y me decían que esa es nuestra transformación. Y cuando estábamos viendo que nosotros vamos a pasar de carbono a silicio si no me equivoco, ya se me fue el hilo, pero silicio creo que es. Cuando buscamos la composición en una meditación del año pasado, de agosto del año pasado, me mostraron cómo se iba a ver el planeta cuando hubiera toda esta transformación y me hablaban del silicio. Y cuando empezamos a ver el tema del silicio, yo le dije, a ver, yo les pregunté a los chicos de qué color era el silicio, porque hay varios científicos, hay biólogos, ingenieros y todo en el grupo, entonces empezaron a buscar y pillaron la tabla periódica. Y hablaban de que, claro, va a ser el número en la tabla periódica, creo que es 14, de 6, si no me equivoco, que es carbono, silicio tiene 14. Claro, esa es la expansión y a mí esas cosas a mí me las van dando como en el aire y yo no tengo idea de qué me están hablando y como de a poco se van uniendo. Entonces toda esa información es la que a mí me van entregando. A mí me dijeron en ese momento, usted tiene que hablar de eso cuando le toque en una entrevista. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a explicar? Y no lo he explicado hasta ahora, entonces estoy contándole a ustedes porque en el grupo lo conversamos siempre. Bueno, el punto es que temas incluso de más adelante, de las situaciones que van a ocurrir, de cómo va a ser la educación, cómo van a aprender los niños del mañana, cómo va a ser la sociedad, cómo se van a manejar la gente. Me hablaban de los seres en espiral, que se veían como unos dibujos donde las personas iban a potenciar sus capacidades, que tiene que ver con la gente, pero son transformaciones y cosas en el futuro, cosas muy hermosas y muy bonitas. Entonces eso he hecho, al final decidí armar, porque a mí me estaban diciendo hace mucho rato que tenía que mostrar esa información y compartirla. Y la primera vez fue cuando me dijeron, usted tiene que compartir y compartir y compartir, y me da mucha cosa mezclar el Conversemos de la Obra de Cristo con canalizaciones que estaba haciendo Alejandra, ¿sabes? Porque en realidad, o sea, uno aquí que a mí me da mucha cosa, siempre me ha dado eso. Claro, fue tanta la insistencia que mostré en el canal un mensaje. Pero al final, entre tantas cosas, me acuerdo que habló Don Dante conmigo, que también le estaba llegando información y que me iba a invitáramos a Marta para hacer un programa. Al final yo decidí armar un canal. Y ahí hicimos algunos programas y ahí empezamos a mostrar información. Ahora estaba mostrando información, todo lo que me ha llegado en adelante. Y así hemos estado con eso, pues he estado trabajando. Claro, uno pasa temas en la vida, hay cosas cíclicas, como les decía, uno piensa que al trabajar la parte espiritual va a andar todo perfecto y la vida se le solucionó. O cuando ve gente conversando, uno los mira y dice, ay, tienen, no sé, se mantienen súper bien físicamente, tienen la vida lista, no les falta nada. Piensa todo ese rollo y no es así. Los problemas siguen y a veces son más fuertes, a veces hay inconvenientes, a veces hay problemas en la familia y uno tiene que seguir. Entonces, yo ahí he estado, con temas de salud propios, con temas de familia, con temas de tiempo, en que en algunos momentos incluso he decidido parar. ¿Por qué? Porque si me aboco a lo que se nos enseña, ¿qué es lo primordial? Es trabajar en uno mismo. Claro, yo puedo querer compartir y compartir y compartir, pero si yo al compartir dejo de lado el trabajo interno o me desgasto por entregar eso, yo debo comprender y tener la suficiente humildad de soltar y parar un tiempo, aunque sea para calmar, volver a mi equilibrio, si es que veo que las cosas no están bien dentro de mí, y luego retomar y volver a trabajar. Y eso es lo que he estado haciendo. Entonces,
A veces por tiempo desaparece la Ale, después vuelve a aparecer. Voy a ir de a poquito, pero lo importante es que la base del conocimiento, que es lo que en realidad nos está ayudando mucho a nosotros, que es el estudio de la obra de Cristo, eso ha permanecido siempre. Así que ahí vamos, por eso está el canal de mensajes de los guías, y está el otro canal que lleva ya un par de años que se llama Conversemos de la Obra de Cristo, y en ello va. Ah, Salió un poco larga la explicación y la historia. sí, al final, ¿verdad? Bueno, ya no tenemos para la próxima. Bueno, pero no quería cortarte. Pero todo se une porque ahora este tema que nos convoca, esta lección, es maravillosa y ya vas a ir viendo. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando recién. Vamos a empezar entonces, ¿verdad? Bien, Nuestra... Ahí está. Hacemos la invocación al maestro para pedir su guía y orientación. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Amén. amén. ¿Querías agregar algo más, Ale, a nuestra oración? Sí, amada presencia de Dios en Cristo, te pido según sea tu voluntad y respetando el plan divino de todos y cada uno de nosotros y de las personas que nos están escuchando, que podamos realizar este bello programa estudiando esta hermosa lección con toda la orientación de tu parte hacia nosotros, con las palabras en nosotros para que esto sea en forma, fluya en forma amorosa, con todo el conocimiento y con todo lo necesario en beneficio de nosotros y de todas las personas que nos van a escuchar. Le pedimos al Maestro Jesús que nos acompañe, a nuestros guías, a nuestros maestros, para que este programa sea hermoso, sea provechoso, sea alegre y que llegue todo ese conocimiento y resuene en nuestro corazón en beneficio de todos. Amén. Amén. Bueno, empezamos entonces la lección 17 que habla del alma, del espíritu y del cuerpo físico. Vamos a ver qué mensaje nos tienen entonces los guías, ya que ellos son los que le transmiten a Ale lo que tiene que ir diciendo. Me parece maravilloso. Bueno, es para la humanidad una necesidad imperiosa dentro de la nueva era que se inicia, conocer cada vez más profundamente las maravillas que encierra esa envoltura que es su cuerpo físico como expresión de la sabiduría, del poder y del amor de Dios. La ciencia estudia minuciosamente todas las partes, todos los órganos, todas las células y el funcionamiento de todo el conjunto físico de su cuerpo. Haya así respuestas a algunas interrogantes, pero muchas interrogantes quedan sin responder. Físicamente, el cuerpo humano es una irrefutable muestra de la sabiduría divina. Tiene un funcionamiento maravilloso y aparentemente se basta a sí mismo para las funciones de vida. En realidad, desde el punto fisiológico, su cuerpo cumple estrictamente las finalidades que ustedes le reconocen. Pero existen otras finalidades, las finalidades primordiales, que son las finalidades espirituales. Los seres, a medida que van evolucionando, necesitan como instrumento materias más perfectas para poder manifestarse y actuar en mundos físicos como el suyo. ¿Ves cómo tiene mucho que ver? Sí, bueno, en relación a este, a este diapo, a mí me resuena mucho el tema de lo que hemos estado analizando ya bastantes veces, que tiene que ver con el tema de cuidar el cuerpo físico. Normalmente la sociedad se ha encargado de solamente darle valor al cuerpo físico,
pero aún así, aunque le daba valor al cuerpo físico, nos han entregado creencias, formas de vivir que van de manera errónea, alimentaciones que no nos nutren, que al final nos dañan, formas, costumbres que en vez de aportar a que nuestro cuerpo se fortalezca, hace lo contrario y terminamos dañándonos. Y con el paso del tiempo vamos descubriendo enfermedades que hacen que nuestro cuerpo se vaya deteriorando mucho más rápido de lo que podría lograr tener en potencia. Entonces eso es lo primero. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder estar en este plano, y eso es completamente lógico, necesitamos de un cuerpo físico para poder habitar acá. Y ese cuerpo, mientras más equilibrio tenga, de una mejor manera va a poder expresarse y manejarse en nuestra alma, en la proyección de nuestro espíritu dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en estos momentos, al tener todos los cambios, al vivir todos los cambios que están ocurriendo, al recibir toda la energía que está ocurriendo, nuestro cuerpo tiene que estar en condiciones necesarias para ello. Pero si está con deterioros, con enfermedades, con formas de alimentación errónea, ¿qué va a ocurrir? Toda la energía que nos llega potencia lo que tenemos dentro, bueno o malo. Va a potenciarlo porque para eso viene. Entonces te va a potenciar todo lo bueno, pero también lo negativo lo potencia. Y si una persona no está preparada, nos ocurren los desequilibrios físicos, los desequilibrios, vienen dolores o aparece alguna enfermedad o el cuerpo se vuelve más pesado. Es como yo a veces digo, yo son los achaques de vieja, me duele más todo el cuerpo. Entonces, lo que más se nos ha dicho en muchas canalizaciones sobre todo es tratar de mantener una alimentación más armoniosa, una alimentación más sana, reducir también las cantidades de alimentación. Nosotros estamos acostumbrados a comer cualquier hora, no tener horario. Mientras menos la cantidad, mejor para poder mantener el cuerpo en forma más óptima. Ahora, lo que les estoy diciendo, yo no estoy diciendo que sea fácil. Es súper fácil decirlo. Hacerlo, yo tengo que anotarme como la número 1 en la que estoy viviendo procesos para poder hacer los cambios. Y procesos fuertes y difíciles de salud. Yo creo que por las buenas o por las malas me están tratando de hacer cambiar igual por lo durano que salí. Pero eso ocurre. Ahora, también tenemos que tener claro que ¿para qué? Porque toda esa energía está potenciando no solamente nuestras capacidades de conocimiento, nuestra conciencia, sino también nuestros dones y capacidades o puntos energéticos que están, pero estaban dormidos y van a empezar a funcionar. Pero todo esto es un equilibrio, es como una armonía. Para que funcione bien, tiene que estar sintonizado y armonizado todo. Como dice en un principio, esta envoltura, este avatar que nosotros tenemos, que es un traje, es como un traje prestado, un cuerpo prestado, una maquinita prestada que nos entregan para poder estar habitando en este plano, fue hecho de manera perfecta. Me acuerdo que en los primeros mensajes que a mí me llegaban, me hablaban de que nuestro cuerpo tiene la capacidad para autosanarse a sí mismo. Pero nosotros no conocemos y no hemos trabajado, no hemos potenciado esas capacidades. Incluso me hablaban del timo y me decían, a través del timo uno puede volver a sanarse. Y el timo normalmente es una glándula que dicen que cerca de los 12 o 13 años se atrofia. Y esa es la que le da la salud, la juventud a los niños, la que permite el crecimiento. Por lo general, la mayoría, no digo todos, porque a veces hay niños que traen temas de su planificación de vida, pero la gran mayoría de los niños son sanos, andan alegres y todo, y eso es porque el timo está funcionando bien. Pero el timo después llega a un punto y se atrofia. Ahora, ¿por qué se atrofia? Puede ser por el consumo de alimentos que no corresponden, quién sabe, pero según lo que a nosotros se nos ha dicho, eso se puede volver a activar y va a llegar a un punto en que la gente más adelante tenga la activación completa de eso y se mantenga en un buen estado de salud, en un estado armónico. Que ya el tema de ir al médico o estar con los remedios ya no va a ser tema porque uno va a poder autosanarse. Pero para mientras, en los momentos en que estamos viviendo ahora, ocuparse de la salud interna. Tanto la alimentación como la calma,
la calma, la autoobservación, bajar la cantidad de estrés, reducir. Ayer hacíamos en la reunión, a mí me hablaban de unos círculos que uno tiene, las áreas con las cuales uno se conecta. Entonces está llena de círculos hacia los lados. Y ir cortando y achicando los círculos cada vez más. Eso no quiere decir que uno no vaya a compartir con las personas, pero, por ejemplo, hacer cosas que están de más y que no son necesarias y me generan un grado de tensión, cortarlas. ¿Por qué? Porque como este tiempo es de recibir tanta energía, debemos concentrarnos en eso para que esa energía sea bien absorbida y nos permita cambios en forma positiva, nos permita estar en equilibrio independiente de cómo se mueva el mundo alrededor de nosotros. Y vamos a llegar a un punto en que nuestro círculo solamente va a estar en lo que nos rodea, vamos a estar solo nosotros, no va a abarcar nada más. Y eso no quiere decir que yo no vaya a conversar, no sé, con mi esposo o con mis amigas ni nada, pero voy a estar tan enfocada en mí que yo no voy a entrar al juego de egos con las demás personas. Entonces uno va a respetar, va a fluir, va a vivir así como en tranquilidad, en armonía con las demás personas, abocándose solo en uno. Y al estar en uno, uno se conecta con el Padre porque está en el presente. Pero todo eso es un trabajo y no es simple, o sea, no es llegar y hacerlo. Eso requiere de dedicación, requiere de armonía y principalmente el cuerpo, de mantenerlo de la forma más sana y adecuada para los procesos dentro de lo posible, de lo que cada una de las personas pueda. Seguimos. Al nacer, el espíritu es una simiente divina destinada a germinar y luego florecer. Y en el proceso de la trayectoria que debe recorrer para lograrlo, o sea, de su trayectoria evolutiva, el ser va paulatinamente desarrollándose sus maravillosos poderes. No, paulatinamente evidenciando sus múltiples facetas y a la par van aflorando y desarrollándose sus maravillosos poderes que le asemejan al árbol divino del cual naciera. En su trayectoria evolutiva, el espíritu necesita, cuando llega el momento de su contacto con lo físico, un instrumento físico adaptado al punto de evolución alcanzado. Y es así que cuando es llegado el momento comienza sus encarnaciones. Primeramente encarna en el reino animal y en su momento realiza una especie de metamorfosis en el espacio, transformándose en el espíritu consciente. Entonces necesita para encarnar una materia humana. En las primeras encarnaciones humanas, los poderes y facultades del espíritu se encuentran aún en estado latente y en consecuencia el ser no necesita una materia preparada para manifestar esos poderes y facultades. Es por ello que los seres primitivos, desde el punto de vista anatómico espiritual, son diferentes a los seres humanos evolucionados. Significa esto que existen en el cuerpo humano ciertos órganos espirituales que van desarrollándose y evolucionando para adaptarse a las necesidades del ser espiritual que deberá utilizarlo. Claro. Bueno, aquí hace relación a lo que habíamos estado conversando hace un rato, en la diapo anterior. ¿Por qué? Porque nosotros en la medida que al nacer el espíritu se recorre un camino de involución, porque nos vamos alejando del Padre, pero acercándonos a nuestra individualidad. Y llega un punto en que debemos encarnar para poder vivir en esta 3D, que es un lugar de aprendizaje, de mayor aprendizaje, de avance y de toma de conciencia, que en los demás planos se toma conciencia, pero es más lento. No se llega a toda la experimentación y a toda la conciencia que se puede lograr trabajando directamente acá en la Tierra. Entonces, para eso necesita el cuerpo, como se dice. Pero este cuerpo en un principio tiene sus funciones primitivas, como dice, su funcionamiento fisiológico, su forma de desarrollo normal, que nosotros comprendemos hasta ahora como normalidad. Pero esta normalidad va a ir cambiando en la medida que pasa el tiempo,
¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros hasta ahora desconocemos de nosotros mismos. Funcionamiento. Nosotros sabemos que nuestra mente ocupa una pequeña parte de toda la capacidad que tiene para desarrollar. Entonces, eso otro, nosotros sabemos que esto se va a ir ampliando. Y así como se va a ir ampliando el desarrollo y la utilización de nuestra capacidad mental, que igual tiene límites, pero es mucho más de lo que nosotros ocupamos hasta ahora, así también van a empezar a ocuparse, a activarse puntos energéticos que hasta ahora no las conocíamos dentro de nuestro cuerpo. Normalmente lo que tradicionalmente se ve, que uno tiene los puntos de chakra, el chakra base, y ahí uno empieza a subir por todo para armar a través de la kundalini, que es tu columna, llegar hasta la coronaria, y aquí puede comunicarse con los demás planos. Pero, y normalmente uno se aboca a eso y lo trabaja, pero hay otros puntos. Incluso yo he sabido hasta puntos energéticos que están en los talones que tenemos nosotros en los pies, que esos se activan en la medida que caminamos. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento, y lo que ha hecho la sociedad bajo sus normas y sus creencias erróneas, creencias limitantes, es hacer que cada vez nos aquietemos más. Por lo tanto, al no mover nuestro cuerpo, no desarrollamos los demás que tenemos, y nuestras capacidades cuesta más potenciarlas. Mientras más en calma de movimiento, no digo de calma interna, mientras más detengamos el movimiento de nuestro cuerpo, es como que nos entramos a atrofiar, obviamente. Pero claro, en la medida que uno camina, va activando esos puntos de energía que hacen que tu cuerpo se active de otra manera, y comiencen incluso hasta procesos de sanación. Hay gente que hace los caminos. Me acuerdo que Santiago, en el camino de Santiago, el peregrino Santiago de Compostela, si no me equivoco, en España, hacen esa peregrinación, que son sus buenos kilómetros de caminar y caminar y caminar hasta llegar al punto final, y dicen que es un trabajo espiritual. Y claro, la persona no sabe que al caminar, paso con paso que da, activa, y eso empieza a resonar, y eso hace que tú busques en tu interior, se abra todo eso que tenías guardado, se empieza a abrir tu interior. Y obviamente es un trabajo espiritual, pero uno no sabe que físicamente también depende mucho de eso, del caminar. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos, y en la medida que vaya pasando el tiempo, que nos va a ir, y se nos va a ir iluminando el conocimiento, se nos va a ir entregando mayor información y mayor entendimiento de cómo en realidad funciona esta maravillosa máquina perfecta que nos fue entregada, incluso para desarrollar los demás poderes que tienen que ver con temas de mediunidad para más adelante. Hay sentimientos, conceptos e ideas que un ser primitivo no podría jamás comprender como lo comprenden ustedes. Es que no están físicamente, espiritualmente capacitados para esa comprensión ni para este sentimiento. Así pues, existen, considerándolos desde el punto de vista espiritual y no desde el punto de vista físico solamente, diferentes calidades de seres humanos. En el aspecto físico pueden ser muy semejantes, pero ser muy diferentes en el aspecto físico espiritual. Como los órganos espirituales no son perceptibles a su capacidad física de percepción, ustedes los ignoran y solamente pueden conocerlos a través de las enseñanzas que reciben de los maestros espirituales y a través de los resultados que obtienen con las prácticas que se les indican. Aun cuando esos órganos espirituales los poseen todos los hombres, en algunos se encuentran todavía en estado rudimentario y en otros en perfecto estado de desarrollo y de evolución. La diferencia entre unos y otros responde a la necesidad, acorde con su punto de evolución del espíritu de cada ser humano, del espíritu que cada ser humano manifiesta. Claro.
Aquí habla principalmente de un ser primitivo, de no podría jamás comprender como comprenden ustedes. A lo largo de la historia, incluso cuando hemos estudiado el tema de las religiones, cuando llega el conocimiento, de qué manera la gente analiza el conocimiento recibido, claro, lo adecúa en cuanto a su capacidad de comprensión, a su realidad social. ¿Por qué? Porque puedo ver hasta donde conozco. No puedo ver más allá de lo que no conozco, no he tomado conciencia. Así fue evolucionando toda la comprensión, los sentimientos y nuestro tema espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Pero también ocurre que hoy en día, independiente de que estemos en estos procesos, hay obviamente mucho más avance que cuando estábamos, por ejemplo, en la época de la colonia o en la prehistoria. Hay muchas cosas que ya no se practican o ya no se deben practicar, pero también siguen ocurriendo situaciones de personas que pueden tener un gran desarrollo espiritual, una gran toma de conciencia, y personas que siguen cometiendo cosas muy difíciles y todos tienen el mismo cuerpo, todos tienen, o sea, similar cuerpo, todos viven en el mismo momento de tiempo en esta 3D. ¿Por qué pasa eso? A nosotros se nos ha dicho muchas veces que hay almas nuevas, porque la creación, el espíritu, el crecimiento espiritual no para nunca, es infinito. Las almas van creando, el soplo de la vida es constante, se van creando. Entonces, así como nosotros estuvimos en algún momento pasando por toda esa experiencia sin conocer, realizando actos que iban a lo mejor en contra de nosotros mismos, en contra de las leyes universales, no teníamos conciencia y actuábamos de una forma completamente manejada por el ego, sin ningún manejo mental incluso. Así ocurre y va a seguir ocurriendo con personas que no hayan desarrollado o no hayan empezado a conocer su tema espiritual. Entonces, ese estado rudimentario habla del punto de evolución. Ahora, fuera de eso, del punto de evolución, también se ha visto, incluso eso aparece en la película de Nuestro Hogar 2, donde hay personas que se comprometen para encarnar a trabajos muy importantes que tienen que ver con mucho crecimiento espiritual. Pero el juego del ego al encarnar es tan fuerte a veces y las condiciones tan difíciles que a uno le toca enfrentar, que a veces logra tomar dominio en uno y uno pierde el camino del cual el camino, la planificación que traía para esta vida. Entonces también ocurren situaciones de que personas pueden traer una gran capacidad de avance espiritual, pero en esta vida decidió, por situaciones de manejo de egos, de dificultades, y se fue por otra vía. Entonces, el tema también se puede ver acá del tema de juzgar tanto lo que ocurre con la otra persona. Claro, nosotros nos damos cuenta, podemos analizar la situación, pero lo ideal es llegar hasta ahí porque no sabemos cuál es la planificación de todo lo que está ocurriendo. No sabemos cuál es el fin. Para que alguien aprenda, yo siempre he dicho la Ale, uno aprende a palos, porque si no, cuesta mucho que llegue a aprender a tomar conciencia. Y para que ocurran esos palos, entre comillas, tiene que generarse algún conflicto. Y alguien tiene que hacer el papel negativo. Y ese papel negativo, claro, esa persona me dañó, esa persona se aprovechó, esa persona me hizo cosas que no correspondían, cosas muy terribles a veces. Pero gracias a esas situaciones difíciles yo aprendí. Aprendí primero a cuidarme, a protegerme, a poner los límites, a ver con con quién debo estar, con quién no debo estar. Miles de cosas pueden ocurrir en cuanto a aprendizaje. Y yo voy y juzgo a esa persona, pero si uno lo mira desde más arriba, si no hubiese existido esa persona y no hubiese cometido ese error contigo, tú jamás hubieses aprendido. Entonces esa persona, en vez de hacerte un daño, claro, un daño físico, momentáneo, o bueno, dependiendo de la situación, si uno lo mira de más arriba, esa persona te estaba haciendo un favor muchas veces. Y uno termina
Nosotros nos reíamos con Miguel, con mi esposo el otro día, porque estábamos analizando una situación y decíamos, cuando pasa el tiempo uno termina agradeciéndole a esta persona porque me permitió madurar o encontrar temas en mí que yo no había potenciado, que yo tenía escondido o que no me sabía defender y tuve que sacar, no sé, porque uno dice, claro, uno estudia la parte espiritual y todo es paz y amor y nada, pero uno tiene que interactuar con la sociedad, tiene que aprender también a poner límites. Y eso no quiere decir que vaya a ir a pelear ni nada, pero poner límites para cuidarse. Eso muchas personas me dicen, aprender a poner los límites, lo que me falta. Bueno, y gracias a personas así, uno aprende. Y uno al final termina dando las gracias, pero claro, uno lo ve con la vista de la sociedad y uno dice, esta persona comete errores aquí, está allá, no tiene el nivel espiritual. ¿Y qué sabe uno? A lo mejor tiene más nivel espiritual que uno y se ofreció para hacer esos trabajos para que nosotros aprendamos. Uno no lo sabe. Y también a veces ocurren situaciones que tienen que ver con temas karmáticos, en que uno pasa dolores muy grandes y muy intensos, que uno ve, la persona me hizo tanto daño y todo, pero uno al buscar vidas hacia atrás, se dio cuenta que uno le hizo a esa persona o a otras personas lo mismo o peor. Lo que pasa es que ahora uno es puro, santo, perfecto, yo con todo, soy un pan de Dios, cumplo con todos los requisitos, no hago un mal a nadie, pero no tiene idea todo lo que uno carga hacia atrás. Entonces, es todo tan complejo que, claro, hay puntos de evolución, se entiende, pero al menos para la Ale, entrar a decir, esta persona está más evolucionada que una o que otra, para mí ya es complejo porque uno no conoce la historia de la vida de la persona, la planificación real que viene a hacer acá en su vida. Entonces uno suelta, ve, puede analizar, pero tratar de no juzgar. Yo antes juzgaba mucho, ahora trato, paro. Difícil, muy difícil no juzgar. Pero, aunque en un comienzo se les decía que los seres elevados descendían a ustedes, entiendan que los seres no descienden, sino que proyectan sobre ustedes sus vibraciones. Pero lo que ustedes necesitan para absorber las fuerzas que su espíritu requiere para obtener las verdaderas realizaciones es que su espíritu vaya elevándose, permitiéndose la conexión con los planos cada vez más sutiles, para que adapten y armonicen sus vibraciones a las vibraciones superiores. La vibración de su mente es de una determinada sutileza, la vibración de su alma es menos sutil y la vibración de su materia es mucho más densa. Si su mente está conectada con las necesidades, preocupaciones o deseos materiales, la vibración mental desciende, es decir, se adapta a esas vibraciones más densas y por lo tanto su espíritu, en su aspecto mental, no puede elevarse, superando la vibración del plano físico. Por eso, para poder conectarnos con planos sutiles, es necesaria la concentración y la elevación del pensamiento. No es un rito, ni es tampoco una imposición, es una necesidad para la realización. Por lo tanto, al concentrarse, eliminen todo pensamiento humano, olviden todo deseo y dejen a su mente libre. Sí. Contigo, Ale. Cuando, cuando estabas leyendo, yo me acordaba de que los seres elevados, claro, no pueden descender. ¿Por qué? Porque ellos tienen tal nivel de vibración que si llegan acá nos freímos, según son conclusiones porque es mucha energía. Es como si pusieras una ampolleta de, de 20 en una máquina de, no sé, de 10.000. Se quema. Es como si nosotros pescáramos y en forma física subiéramos a ese nivel, también nos freímos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que ellos proyectan las vibraciones hacia nosotros, pero el trabajo de nosotros es sutilizarnos en la medida de lo posible, hacer ese trabajo de sutilización y avanzar en ello, que es elevarnos. Y para elevarnos,
claro, uno dice, ¿cómo me voy a elevar? El cuerpo físico no se eleva así como así. Bueno, en algún punto, en algún momento, si logramos una mayor perfección en nuestros trabajos, quizás podamos empezar incluso hasta levitar. Pero en realidad esto tiene que ver con la profundidad de la parte espiritual. Elevar nuestros pensamientos, elevar nuestros sentimientos y realizar trabajos de conexión, de oración, de meditación, de estar en todo momento o la mayor cantidad posible del tiempo conectada con la fuente. Eso habla de salir de los miedos del pasado, salir de los temores hacia el futuro, de estar pensando en toda esa olla de grillo que uno lleva constantemente, soltar y concentrarse en el presente. ¿Por qué? Porque al estar en el presente es más fácil que uno pueda tener llegar hacia el Padre, llegar hacia la fuente, recibir la información, recibir su energía. En los trabajos de meditación, no sé si te acuerdas que el trabajo que hicimos ayer en la tarde, empezamos, primero pedimos y hacemos obviamente oraciones antes de, y hacemos un trabajo de respiración y empezamos a subir, incluso pusimos una música que una por ahí se quedó dormida, pero era muy agradable, era como, ayudaba bastante al ambiente para poder realizar esta meditación. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo que vamos pidiendo es elevarnos. Llegamos a nuestro lugar ideal y de nuestro lugar ideal comenzamos incluso una limpieza. Y esa limpieza que hizo de que nos volviéramos luz, un punto de luz que nos utiliza más. Entonces todos esos trabajos, uno dice, claro, uno mira de afuera, pero claro, eso es todo, uno puede estar en imaginería, visualización, pero es real. Nosotros siempre hemos pensado, la sociedad se ha encargado de decirnos que todo lo que está en manejo, temas espirituales o temas mentales no son reales y todo lo que es físico vale. Y es al revés. Incluso hasta los pensamientos que uno tiene son tomados en el otro punto de vista como una realidad. Por lo tanto, uno tiene que hacerse cargo hasta de los pensamientos que tuvo. Bueno, uno al hacer todo este trabajo puede lograr conectarse con un yo superior, con guías, con maestros, que eso es lo que nosotros hacemos en la meditación y comenzamos a recibir información, a canalizar mensajes muy hermosos, mensajes que uno va y lee y dice, no, dale, ¿de dónde va a sacar eso tan fluido, tan lógico? Incluso palabras escritas que yo pronunciaba mal y están bien pronunciadas acá, están bien escritas y que yo no sabía que estaban en error. Conceptos también, que yo los creía de otra manera y me explican cosas diferentes. Pero eso tiene que ver con la sutilización que uno necesita en concentración para poder comunicarse. Es elevarnos, tomar nuestra alma y subir. Por lo tanto, concentrarse en los pensamientos, como les decía, mientras más pensamiento positivo, mejor. Ahora uno dice, pero ¿cómo si estos pensamientos llegan solos? Uno está todo el rato ahí, pasa esto otro que me llegó aquí. Es súper fácil porque uno va como en un barco, pero es facilito perder el camino. La gracia está en darse cuenta y volver. ¿Por qué? Porque esos pensamientos son manejos del ego y el ego forma parte de uno. Entonces va a estar en esta 3D hasta que terminemos, hagamos la última respiración, ahí va a estar el ego, dele que suene, porque es súper trabajador, es muy eficiente, dele que suene, dele que suene. El punto es que ¿qué hago yo con esa información que me manda? Entonces llega un pensamiento loco, no, lo paro, lo suelto, lo dejo fluir y no engancho con eso, no lo alimento, lo suelto, pero eso siempre va a estar. Entonces mientras más pueda yo lograr ese manejo interno, de no, porque tampoco es tratar de manejar el ego, yo quiero que el ego no se meta en mí, no, tampoco, porque igual es ego, soltar solamente, soltar, darse cuenta que están tratando de interferir y volver al equilibrio. Yo creo que por ahí va, eso es lo que estoy tratando de hacer yo. Hoy día en la mañana cuando desperté, Miguel me dijo, ¿cómo estás? Le dije, aquí estoy tratando de calmar mis pensamientos porque yo me doy cuenta que atacan de una manera, me molestan o me tratan de meter miedo. Yo trato de calmarme, en eso estoy, de subir la vibración y todo. Pasan esas cosas a veces, sobre todo cuando uno tiene a veces dolores, molestias o alguna enfermedad. Cuesta, se vuelve, se complica un poco más.
Y ese trabajo es constante. Por eso les digo yo, cuando una persona piensa y mira desde afuera y dice, uy, esas personas hablan bonito, tienen tanto conocimiento, entregan información, son caras, no les pasa nada. No es así. A veces es peor, a veces hay mayor interferencia. En un principio es la obra de Cristo cuenta. Las personas que se dediquen al trabajo de la obra, su difusión y todo, van a tener harta interferencia y harta molestia. ¿Por qué? Porque del otro lado no les conviene mucho que uno entregue el conocimiento. Entonces se oponen y tratan de echarte agua para que no funcione. Pero hay uno, tranquilidad, calma. Entonces, claro, también habla acá, no es un rito ni tampoco una imposición para la realización, tener que hacer formas, trabajos para la concentración. Me acuerdo cuando nosotros hablábamos de la oración y estudiamos en un principio las formas de orar, de rezar, de comunicarse con el Padre. Yo hablaba primero de la forma de cómo se nos enseñó cuando la Ale era chiquitita. Entonces a mí me enseñaron que yo si necesitaba algo, todo tenía que pedírselo a Dios. Entonces yo iba y rezaba solamente cuando tenía una necesidad. Y todo tenía que poder pedírselo a Dios y yo lo que pidiera, Dios me lo iba a dar si yo ponía harta fe. Eso era lo que yo creía. Después fue como madurando un poco más y no, uno tiene que agradecer, ya. O sea, está hablando bien chiquitita, ya, uno empieza a dar las gracias, pero todo lo que le pida, yo sé que me lo va a dar porque yo se lo pido a Dios porque tengo toda la fe puesta y Dios me lo va a dar. Y uno empieza a soltar y después dice, pero ¿cómo uno logra entender que primero hay cosas que no dependen de uno? Porque ha visto muchas veces que hay gente que pide y pide y pide y las cosas no se le dan y a veces ocurren cosas al revés, no lo que estaba pidiendo. Y las personas se enojan y dicen, pero ¿cómo? Si yo lo pedí con tanta fe, entregué toda mi fe y Dios no me escuchó y no me cumplió y no hizo lo que yo le decía. Y no tiene idea que eso es un manejo de ego. Y no tiene por qué saberlo porque no tiene el conocimiento. Porque esa información a nosotros no se nos entrega. Entonces uno empieza a soltar y cuando ya se va dando cuenta de que el pedir y pedir, tiene mucho que ver, claro, a veces uno quiere mandar una energía, quiere ayudar, pero la forma incluso de pedir que traía la Ale era errónea. Comenzó a entender que ya ahí tenía que empezar a soltar. Y cuando veía que alguien necesitaba ayuda, ya empezábamos a pedir por la persona según la voluntad del Padre y la planificación de vida de la persona, mandando toda la energía para el bien de la persona, pero el Padre sabe qué hacer con lo que yo mando. Y así cortamos el manejo del ego. Así dejo de interferir en lo que yo quiero que se haga y lo que le ocurre, y a la persona le mando energía para bien. El Padre sabe lo que hace y lo que sea va a estar bien. A lo mejor le puede ocurrir algo que a mí me gustaría, algo completamente contrario a lo que a mí me gustaría. Pero lo que ocurra va a estar bien porque el Padre determinó y tiene que ver con su camino de vida. Y así uno va cambiando el proceso de oración o de meditación y después uno ya empieza a soltar. Ya no pide tanto. Uno suelta. Yo creo que en la medida que uno va tomando más conciencia ya deja de pedir y solamente empieza a agradecer. Al pedir, si está todo, uno mientras más agradezca, más fluye la energía. Y claro, al hacer las meditaciones, al hacer las oraciones, tiene como un ritual, una forma, un procedimiento. Pero uno se va dando cuenta que al final ya llega a tal punto que esa oración pasa a ser una conversación constante en el día a día con el Padre. Y uno está lavando la loza y está meditando, conversando, hablando, reflexionando, y te llega información, te conversan y te hablan. Y llega ese punto en que a veces, claro, nosotros en las reuniones hacemos eso para proteger, para pedir, para respetar y pedir asistencia, pero va a llegar un punto en que uno no va a necesitar nada de eso y va a estar constantemente en contacto, o la mayor parte del día, que eso es lo ideal. Y yo creo que por ahí va el tema de la oración y la conexión. Es concentrarse en nuestros pensamientos, ver la energía de lo que estoy moviendo y cuál es la idea de lo que estoy trabajando, que es por un bien mayor hacia mí, reflexionar y entender. ¿Por qué? Porque al entender y reflexionar lo que me ocurre, yo voy aprendiendo, voy tomando conciencia. Por ejemplo, la Ale de antes, tenía un pololo, chocaban con el pololo, tenía otro pololo, chocaba con otro pololos novios, le decía, novios, con uno, con otro. Y yo decía, los elijo con pinza, le decíamos pastelito.
puros problemas, puros problemas. Y yo no reflexionaba y seguía buscando y buscando y buscando y no reflexionaba al respecto, hasta que un día dije, ya, chao, no quiero más pololo, quiero entender qué me ocurre. Y ahí la Ale empezó a tomar conciencia para empezar, cuáles son los errores que cometo. Eso es algo tan básico que ocurre muchas veces y que uno no se pone a reflexionar respecto de lo que le ocurrió para tener un aprendizaje y no volver a cometer el mismo error. Esa reflexión es toma de conciencia. Esa reflexión te lleva al presente. Esa reflexión con calma y autoobservación, sin meter los egos, que me hizo aquí, que me hizo allá, que lo odio, que aquí, que todo ese cuento de manejo de ego lo deja de lado. Para ver, esto es así, que hice mal, que debo aprender. ¿Por qué te comento eso? ¿Por qué? Porque si yo logro liberar eso y hago esa reflexión, voy a estar en contacto constante. Voy a poder aprender y voy a cortar eso que una y otra vez me daban, que es un proceso. Hasta que tú no aprendas, te va a seguir ocurriendo. Si yo no tomo conciencia, una persona puede decir, yo he vivido miles de cosas, me ha pasado de todo, puras cosas terribles. Pero si la persona no ha reflexionado nada de lo que le ocurrió, en la vida siguiente le van a volver a ocurrir todas esas cosas terribles nuevamente. ¿Por qué? Porque no lo reflexionó, o sea, las vivió nomás. Pero ¿qué aprendizaje hubo? ¿Qué profundización hubo de eso? Y yo siento que ahí va. En la medida que uno haga esas profundizaciones, eso te conecta, eso te entrega y tú buscas dentro de ti la respuesta, el sentido, y te calma, te va entregando la orientación. Tú puedes seguir tu camino más ordenado del que te ha salido. Bueno, la Ale estaba así, para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces, claro, es una necesidad para la realización. ¿De qué? De nuestra planificación, de nuestro crecimiento, de nuestra expansión. Eso. Estoy aprendiendo mucho hoy. No ha llegado aún el momento de las enseñanzas profundas. Hay en ustedes una diversidad de cuerpos que se complementan, que se apoyan los unos a los otros y que realizan en conjunto su vida humana y espiritual. La vida de su espíritu es la fuerza mayor que poseen, y esa fuerza es la que a través de su voluntad debe regir su cuerpo humano, sus emociones y pensamientos. Podemos decir que el hombre consta de tres partes: alma, espíritu y cuerpo físico. Si analizan su cuerpo físico, pueden ver cuántos cuerpos, unos más densos, otros más sutiles, lo conforman. Su cuerpo óseo es denso, su cuerpo muscular algo menos denso, su cuerpo circulatorio es fluídico y así los otros que no mencionamos, pero que conocen y pueden determinar. Con esto deseamos expresar que al decir que su espíritu consta de varios cuerpos, no se les dice nada excepcional, sino algo que ocurre y pueden comprobarlo, también en su cuerpo físico. En el espíritu determinaremos el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo sensorial, y en el alma el cuerpo mental superior y el cuerpo sensorial superior. Contigo, Ale. Sí, me acuerdo cuando estábamos analizando este tema con Aquiles, hicimos hasta gráficos para poder entenderlo, dónde se divide, dónde está el espíritu. Al final, si lo quisiera resumir o hacerlo un poco más lógico para la Ale, ¿cómo lo entendió? Que el espíritu es la parte más divina que se proyecta hacia nosotros y proyecta una partícula, una parte de ese espíritu que en nosotros se llama alma. ¿Ya? Bueno, el espíritu tiene cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo sensorial, el alma, y el cuerpo mental superior y el cuerpo sensorial superior. Entonces, todas esas partes forman parte, pero todo deriva del espíritu. El yo superior, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos del yo superior? Es la parte divina más alta que nosotros tenemos, la cual podemos conectar. Somos nosotros mismos, pero allá arriba en perfección, en equilibrio, la cual está trabajando con nosotros para que nosotros hagamos en esta
en esta obra, en esta planificación, hagamos nuestro trabajo de aprendizaje y toma de conciencia. Entonces, claro, nosotros en estos momentos tenemos acá el alma. El alma es la que vive con nosotros, dentro de nosotros mismos, y la cual va tomando el almacenaje de cada una de las experiencias que estamos viviendo. Entonces, claro, aquí habla así como en el cuerpo físico hay una montonera de partes que lo componen, como el sistema sanguíneo, por ejemplo, la parte esquelética, la parte muscular, tiene diferentes partes. Lo mismo pasa con el espíritu. Está el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo sensorial, ¿ya? Y en el alma, que es una proyección del espíritu dentro, está el cuerpo superior, mental superior, y el cuerpo sensorial superior. Bien. Bueno, el alma con mayúscula es el espíritu encarnado. Su cuerpo mental superior se expresa a través del cuerpo mental humano o mente humana, y su cuerpo sensorial superior se expresa a través del cuerpo sensorial humano y del cuerpo emocional que conforma el alma humana. Dentro de lo que le permite la vibración de esos cuerpos humanos, que es densa y además impregnada de vibraciones negativas, para que su alma o espíritu encarnado pueda trabajar eficientemente y cumplir plenamente la tarea que se le ha asignado. Es menester que purifiquen al máximo su mente humana y su alma humana, a fin de que su vibración pueda armonizarse con la vibración sutil de su espíritu y responder fácilmente a la acción que su espíritu debe desarrollar como instrumento del amor de Cristo al servicio de la humanidad. Sí. Bueno, como les dije, el alma es la parte del espíritu encarnado en nosotros, en la cual nosotros guardamos toda la información, almacenaje, tiene todo lo que nosotros hemos ido trabajando y aprendiendo durante vidas. El cuerpo mental superior se expresa a través del cuerpo mental humano o mente, ¿ya? Y el cuerpo sensorial superior se expresa a través del cuerpo sensorial humano o emocional. O sea, la mente, el alma, la mente y las emociones, ¿ya? Todo eso forma parte de nosotros acá, en este plano. Ahora, para que estos cuerpos que vienen con una alta vibración trabajen acá en tercera, donde es todo denso, va a estar el manejo del ego, ¿ya? Entonces el manejo del ego, lo que, como les decía yo, trabaja súper bien, es muy eficiente, se encarga de que nosotros nos mantengamos en baja vibración. Ahora, el ego que nosotros tenemos en este planeta, en este sistema, también sabemos que ha sido potenciado más allá de lo normal, porque el ego en realidad, ¿para qué sirve? ¿Para qué fue hecho? Para nuestra sobrevivencia. El ego es necesario para vivir acá en este plano en 3D, porque como veíamos en un principio, en la época cuando recién empezó el hombre, en la época de las cavernas, el hombre necesitaba del ego para poder reaccionar, porque si no reaccionaba y si no buscaba la sobrevivencia, no iba a arrancar del león. El ego es el que te hacía, decía, ahí viene el león, hay que correr, el que te hace reaccionar, el que necesitaba el tema de la alimentación, buscar recursos y tener lo necesario para poder sobrevivir. Necesitaba buscar una pareja y tener descendencia para la perpetuidad de la especie. Todo eso es un manejo del ego y es necesario. Pues el ego es que hoy en día, si viene un temblor, un movimiento fuerte, un terremoto, te hace reaccionar y salir porque te protege, para que no se te caiga, no sé, por la casa encima, por ejemplo. Eso hace el ego. Pero el ego se ha ido como inflando, deformando, creciendo más allá de lo que debiera ser. Y por eso también se habla mucho de que seres que estaban en los mismos procesos que nosotros en otros planetas han podido avanzar más rápido y no necesitan, han podido asimilar los cambios y sus procesos de avance en forma natural, sin tener que estar así como estamos nosotros, con tanta tensión, con tanto nivel de atraso que se dice. ¿Por qué? Porque el ego no fue manejado. En el caso de nosotros hubo un manejo. Entonces por eso habla de acá
de tanta, de tanto, de tanta densidad en este plano. Entonces, ¿qué ocurre? El ego está constantemente a través de nuestra mente, que es la primera parte donde toma, ingresa por ahí el manejo de dominar nuestros pensamientos. El pensamiento, si yo le doy fuerza a ese pensamiento, lo alimento, genera un sentimiento. Ese sentimiento que sale desde el corazón hace que se concrete, que se plasme la situación. Entonces, si yo vibro en baja, con sentimientos negativos, voy a estar tomando que la energía que siempre nos entregan diariamente de la fuente y transmutándole el amor, porque esa energía es en amor, transmutándolo con sentimientos negativos a energía de baja vibración, que a ellos les sirve así, a lo que quieren manejar. Ahora, si uno lo mira desde un punto de vista más espiritual, ellos hacen su trabajo que es necesario para nosotros, porque en la medida que tomamos conciencia de lo que nos está ocurriendo de este manejo, podemos soltar y aprender, pero no vamos a aprender si no pasamos por esos procesos. No vamos a aprender si no nos están diciendo, metiendo ideas que no corresponden en la cabeza, hasta que uno tome conciencia y la frene. Entonces, claro, todo es relativo. Yo digo que en un tiempo más, cuando nosotros estemos por allá arriba, en otros planos, vamos a darle todas las gracias y vamos a adorar al ego, entre comillas, de cariño y de agradecimiento por todo el aprendizaje que nos dio, que nos permitió. Pero ahora, bueno, el ego es lo que tenemos, nos trae mucha dificultad, nos trae mucho dolor, y la idea es lograr poder manejar todo eso que al mantenerte así, y uno entra al juego sin darse cuenta porque no tiene conocimiento. Por falta de conocimiento, a nosotros nos mueven como si fuéramos ovejitas en un corral. Nos manejan como quieren, nos meten un susto y todos para allá, nos dicen otra cosa y todos para acá. Y nadie se para a darse cuenta que en realidad son puras mentiras o son puros miedos y no está pasando nada. Mira desde más arriba. Y eso, mirar de un poco más arriba, es a lo que nos lleva el conocimiento. Es lo que pero ese conocimiento y esa integración funciona siempre y cuando tú logres soltar, frenar esos pensamientos negativos, eso que te mete algo en la cabeza y uno dice, por ahí nomás, suelto. Y dejarlo, porque el ego, como les dije, hasta que tengamos el último suspiro va a estar ahí, dele que suene molestando. Pero soltar, soltar, eso va a permitir que nosotros estemos más concentrados en el presente, porque el ego te lleva, me da miedo, hoy que tengo que ir a pagar la cuenta, hoy que esta persona mira lo que está haciendo, algo que no corresponde, estar pendiente de todas las cosas hacia todos los lados, menos de uno, desviarte de ese círculo y llevarte al manejo con las demás personas que tienes alrededor. Entonces, en la medida que aprenda uno y practique la práctica de estar consciente de qué estoy pensando, autoobservación es eso, ver para dónde está mi cabeza o para dónde me fui, o estoy pensando tal cosa, volver, volver y calmar, respirar, va a permitir que esta vibración se armonice, nos utilicemos y podamos tener este contacto para poder lograr ser un instrumento de amor de Cristo al servicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos convertimos ahí en canales, o sea, todos somos canales, pero estos canales están intervenidos, están sucios, están repletos, están llenos, están atorados con información del manejo del ego. Entonces está ahí. Cuando sueltas eso, el canal se libera y se abre, y esa energía puede fluir. Hay en trabajos que uno puede decir en un servicio, hay servicios directos, servicios físicos de ayudar, de comprender, de escuchar, de compartir, de prestar un servicio, de trabajar con alguien, pero también hay un servicio que yo siento que incluso es mucho más importante, que solamente mantenernos en el presente y en positivo. Y la energía fluye sola y se irradia sola. Tú no tienes que hacer nada y estás ayudando, porque mientras más calma tengas tú, mientras más paz tengas tú, más ayudas a los demás. No es necesario que vayas y les vayas a ayudar, ¿verdad? Dependiendo, eso depende de ti, eso nace de cada uno, es bello, es hermoso. Pero con tan solo calmarte, estás entregando un gran servicio, sobre todo en este tiempo, porque así puede fluir a través de ti energía positiva para ayudar a calmar las vibraciones de los demás. El mundo que tú ves es un reflejo de lo que ocurre dentro de ti.
si logras calmar el dentro de ti, va a poder ayudar a calmar el mundo que estás mirando. Así que va por ahí. Maravilloso, Ale, nuestra clase de hoy. Y hemos culminado. Podemos terminar con la invocación del amor, ¿te parece bien? Bien. ¿La digo yo o tú? Sí, voy a decirlo. Bien. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo. Que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Amén. 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 Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos y te mando un gran abrazo en la distancia, un saludo misionero y oportunamente nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por permitirme estar en tu bello programa y un abrazo grande a todas las personas que nos van a ver el programa, van a compartirlo y bueno, esperando de que toda la información que se entrega sea en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.